En este vídeo te voy a explicar cuáles son las siglas más importantes para un programador, un desarrollador web, un ingeniero de IA o cualquier persona que se dedique al software a partir de ahora. Las siglas más importantes, las siglas que tienes que tener muy en cuenta a partir de ya. Las siglas son el SDD y en este vídeo te voy a explicar qué es y para qué sirve. Bien, te voy a explicar qué es el Spec Driven Development y para eso voy a usar la imagen que tengo aquí cargada. Bien, pues el Spec Driven Development, o el SDD, que son las siglas, significa desarrollo guiado por especificaciones. Y no es más que una metodología de desarrollo de software utilizando agentes de inteligencia artificial en la que las especificaciones del sistema, las funcionalidades y los requisitos del proyecto se definen primero y el código se construye después a partir de todas estas specs, de todas estas especificaciones, ¿no? A grandes rasgos lo que vamos a hacer es primero definir exactamente qué tiene que hacer el programa, qué tiene que hacer el sistema, qué tiene que hacer la aplicación, qué tiene que hacer la funcionalidad. Eso se conocería como spec, la spec. Y luego vamos a escribir el código que cumpla con esa definición y con esa especificación. Claro, el código no lo vamos a escribir nosotros, el código lo va a escribir un agente de inteligencia artificial. Y luego te explicaré cómo abordar el desarrollo con el agente de inteligencia artificial. Vale, pero ¿qué es una spec en realidad? ¿No? Pues una spec es una especificación que va a describir de forma clara, sencilla y precisa, lo más precisa posible, qué debe hacer un sistema, una aplicación, una funcionalidad, más que nada, cómo debe comportarse, qué entradas va a recibir, qué datos va a recibir, qué salidas puede recibir, qué reglas o restricciones existen. Eso a nivel teórico, ¿vale? A nivel teórico una spec va a tener esos puntos, ¿no? Y para hacerlo realmente y cumplir con el SDD al 100%, quizá deberíamos hacer eso. ¿Qué debe hacer el sistema? ¿Cómo se debe comportar? ¿Qué entradas tiene? ¿Qué salidas? ¿Qué reglas? ¿Vale? O qué restricciones. Eso está guay. Y esto se puede convertir, si nos regimos estrictamente la definición del SDD, se puede convertir en algo muy burocrático, muy complejo, muy pesado, muy, no sé, muy realmente complicar algo que no tiene por qué ser complicado. Entonces, lo que a mí más me gusta del Spec Driven Development es que sí, voy a definir estas specs con todos estos datos, pero no voy a seguir una definición esquemática, yo en mi caso, sino que voy a hacer unas specs de manera muy descriptiva con lenguaje natural humano, enseñando y explicando al detalle todo lo que tiene que hacer cada parte del proyecto para que luego la gente entienda perfectamente cómo tiene que funcionar todo, qué datos debe tener, etcétera, 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 para que funcione bien. O sea, realmente la definición estándar del Spec Driven Development es como muchos puntitos y cosas muy escuetas, y a mí eso quizá no me guste tanto. A mí me gusta hacer como un Spec Driven Development híbrido con bytecoding detallado, por decirlo así, ¿no? Porque lo que no mola para nada es el bytecoding, es decir, hazme una aplicación que haga esto y ya está. No, eso no sirve para nada, porque te deja un montón de flecos por cubrir. Realmente no le estás diciendo a la gente hasta dónde tiene que llegar, qué profundidad, qué puede hacer, qué no puede hacer, etc. Yo soy más de definir, y realmente lo que vamos a hacer aquí va a ser definir un gran documento inicial para el proyecto con todas las specs explicadas muy bien en lenguaje natural, muy detallado. Sería como en cada una de las specs y fases del desarrollo, pues sería como una especie de bytecoding súper detalladísimo, ¿vale? Todo al final el lenguaje que vamos a utilizar generalmente pues va a ser un lenguaje humano detallado, ¿de acuerdo? Un lenguaje natural, ¿vale? No va a ser un lenguaje de programación, pero sí que vamos a seguir estas normas de qué debe hacer el sistema, cómo se tiene que comportar, qué va a recibir, qué va a devolver, etcétera, etcétera. Pero no nos vamos a basar en unas reglas muy estrictas o muy escuetas, sino que nosotros nos vamos a explayar explicando qué tiene que hacer el sistema, y eso va a ser bastante bueno para que luego la gente pueda cumplir el resultado bastante bien, ¿no? ¿Y cómo funciona el Spec Driven Development? Pues es precisamente lo que yo tengo aquí. Mi metodología para el Spec Driven Development sería primero especificar, ¿vale? Es decir, definir todos los requisitos y expectativas, funcionalidades, todo lo que va a tener la aplicación. En un principio, luego obviamente todo puede aumentar, ¿vale? Después, cuando tenemos ya esto, vamos a hacer un plan de implementación, vamos a crear un plan para alcanzar estos objetivos. Esto sería el qué necesitamos, esto sería el cómo, al final, cómo se va a construir, y luego en el punto número 3 vamos a desglosar las tareas. Es decir, vamos a dividir ese plan de implementación en tareas accionables o abordables una tras otra, ¿vale? Esto también, por supuesto, nosotros vamos a trabajar mucho aquí y luego el agente de IA nos va a hacer un plan y nos va a hacer todas las tareas también. Eso lo vamos a especificar nosotros en el fichero inicial de nuestro proyecto, en el fichero de agentes, ¿vale? Entonces, cuando tenemos ya
toda la especificación, todo el plan de implementación, todas las tareas, todo esto en una fase inicial o en un inicio. Luego puede ir creciendo conforme el proyecto vaya necesitándolo, ¿no? Pues una vez que tenemos estos 3 pasos, ya va a llegar el momento de implementar, es decir, de construir, probar y entregar soluciones funcionales, como quien dice, ¿no? Es decir, de implementar lo que ya tenemos por aquí, de crearlo y de llevarlo a la realidad, de crear ese código y, ya te digo, ir probando lo que nos da y sobre eso después ir iterando en la aplicación ante los posibles errores o fallos y tal, ¿vale? Entonces, básicamente, esto es el Speed Driven Development, una manera de organizar los proyectos que vamos a construir con inteligencia artificial o de abordarlos de una manera mucho más detallada, ordenada y al final productiva y efectiva, ¿no? Si nosotros seguimos esta metodología del Speed Driven Development, como lo vamos a enseñar aquí, es muy raro o es más raro que el agente te dé un mal resultado, ¿vale? Generalmente siempre se va a dejar algún fleco por resolver, pero no va a hacer desastres como cuando haces bytecoding y lo haces de manera completamente irresponsable, es decir, pides algo, luego como no has definido nada y la gente te devuelve un resultado, pues le vuelve a decir, no, esto no lo quiero así, lo quiero de esta otra manera. Luego con lo que te da le dices, no, pero ahora añádeme tal cosa, y cuando te la añade, como no lo has definido bien y no lo has pedido bien, le tienes que volver a iterar y así. Cada una de estas iteraciones hace que gastes muchos tokens, muchos créditos de tu agente de inteligencia artificial y la cuota o los créditos se te acaben muy rápido. Eso también es lo que quiero enseñar en este curso, cómo ahorrar créditos a mansalva, ¿vale? Bien, pues estos serían las 4 fases del Speed Driven Development. Para mí es como más sencillo podemos trabajar. Luego hay frameworks para trabajar con el SDD de manera súper estricta, pero a mí me parecen un rollo y por eso lo voy a enseñar al final del curso, porque me parecen algo más burocrático, más aburrido, más que complica algo que de por sí es muy sencillo si lo hacemos con estos pasos que te he explicado yo por aquí, ¿vale? Ahora, ¿qué ventajas va a tener siempre el Speed Driven Development sobre el bytecoding, sobre la programación con IA a lo loco, sin ningún tipo de conocimiento ni responsabilidad? Pues va a tener ventajas como mucha menos ambigüedad en los requisitos del proyecto, es decir, si nosotros vamos a construir un CMS/CRM para psicólogas, vamos a definir todos los requisitos y luego vamos a conseguir en pocas iteraciones y con pocos errores lo que necesitamos, porque lo hemos definido todo muy bien, ¿no? Luego el código va a ser mucho más confiable porque además le hemos dado una especificación al proyecto completa, hemos hecho un fichero de agente efectivo, luego te daré la estructura ideal. Y además va a facilitar mucho el trabajo en equipo porque ya se sabe pues todas las especificaciones de todas las funcionalidades y demás. Entonces, si una persona añade algo a este fichero de especificaciones, luego hace el plan, luego divide en tareas y luego implementa, se sabe lo que ha hecho en cada momento, entonces es fácil de trabajar también en equipo en ese sentido, ¿no? Y también, además, sirve como documentación viva de lo que vamos haciendo, ¿no? Es decir, la documentación siempre va creciendo, las funcionalidades, especificaciones, etcétera, está todo completamente documentado porque primero especificas, planificas y desglosas tareas y luego se implementa. Entonces se sabe realmente qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué se ha implementado, etcétera, ¿no? Entonces es una especie de documentación, ¿no? Y además, ya hablando de otra cosa y hablando de desventajas, lo que puede tener esto como desventaja, que para mí no tiene muchas, pero la principal desventaja para mi gusto es que invierte mucho tiempo en el inicio del proyecto, invierte mucho tiempo en definir, en escribir todo lo que tiene que tener el proyecto y tal, pero claro, esto luego te ahorra un tiempo brutal y eres capaz de construir aplicaciones bastante brutales como las que vamos a ver, y la verdad es que un desarrollador común y corriente sin inteligencia artificial podría tardar quizás 6 meses en desarrollar algo así, pero nosotros aquí vamos a aprender a hacerlo en muy poco tiempo, ¿no? Entonces al final, pues eso, al principio requiere más tiempo de inversión para escribir y documentar todas las especificaciones. Al final, estar escribiendo y explicando en lenguaje natural todo lo que se necesita. Otra desventaja podría ser que muchas veces hay gente que se le puede dificultar un montón definir buenas especificaciones, ¿vale? Y no solamente porque muchas veces si no tienes background de desarrollador no sabes qué restricciones, qué limitaciones ponerle a una funcionalidad, cómo hacer que la gente luego vaya a crearla bien esa funcionalidad si nosotros no le especificamos bien, oye, qué haces, qué no haces, qué tal.
Y luego además también puede ser complejo el seguir la metodología rajatabla, pero tampoco hace falta seguirla como de manera muy burocrática, muy rigurosa, porque estamos trabajando con agentes de inteligencia artificial, con modelos de lenguaje que entienden el lenguaje natural. Entonces nosotros tenemos que especificar todo muy bien, pero con lenguaje natural. No hace falta seguir como unos puntos muy esquemáticos, que luego te explicaré cómo vamos a hacer nosotros el SDD y tal. Pero bueno, puede ser en principio complejo definir las especificaciones si no sabes muy bien lo que quieres, ¿no? Y luego, si una especificación, una spec está mal, pues obviamente toda la funcionalidad o incluso vas a arrastrar muchas funcionalidades que estén funcionando mal por culpa de haber definido mal esa especificación, ¿no? Entonces, claro, tenemos que tenerlo todo bien en cuenta antes de poner a trabajar a la gente. Si no, luego pues nos tocará iterar y gastar pues más créditos y tal. Y aquí la idea es gastar pocos créditos, gastar pocos tokens, que nos sirva bastante la suscripción que tenemos a la gente de IA, en mi caso Claudecode, y además minimizar el número de errores, de fallos, de bugs, y que realmente podamos conseguir un resultado cuanto más óptimo mejor, ¿no? Con inteligencia artificial, ¿vale? Así que esto es el Spec Driven Development, una manera de trabajar con inteligencia artificial para especificar, planificar, desglosar y luego poner a la gente a trabajar como loco y que consiga buenos resultados. En la siguiente clase vamos a ver más cosas. Tienes las siguientes clases en el enlace que tienes en la descripción del vídeo o el enlace que aparece en pantalla. Y en estas clases te voy a enseñar no solamente a trabajar con el Spec Driven Development y la programación agéntica de manera profesional y avanzada, sino que también te voy a enseñar a desarrollar un proyecto como el que estás viendo en pantalla, un proyecto que ya está en producción, un CMS/CRM para psicólogas que cuenta con todas las funcionalidades y con todo lo que necesita una psicóloga para tener su web online, su sistema de reserva online y su flujo de trabajo todo en uno. Una brutalidad de proyecto que, como te digo, ya está en producción con bastantes psicólogas y que además te enseño a crearlo y a desarrollarlo en este curso, ¿vale? Así que vas a aprender a desarrollar no solamente este proyecto, sino que vas a aprender a trabajar con la IA de manera profesional, vas a aprender el SDD, que es la manera más avanzada de trabajar con la IA, y además vas a aprender a desarrollar casi cualquier tipo de proyecto con inteligencia artificial y con agentes de IA como Claudecode, como Codex, como Antigravity, como Cursor, como el que sea que utilices. Así que enlace en la pantalla y en la descripción para continuar con las siguientes clases de Spec Driven Development.